A Marcela Luca, directora de la Dirección de la Mujer, y a Valeria Scarpetta, psicóloga del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada. La recibimos con un fuerte aplauso. Mujeres valientes que ponen el tema sobre la mesa y que luchan para que deje de suceder. Esa es la búsqueda. Exactamente. Que deje de suceder es muy difícil. Lo que sí hacemos es desde el Estado, en nuestro caso desde el Estado municipal, es trabajar para, por un lado, prevenir y por otro lado, asistir a las víctimas de violencia de género. Mar del Plata es un municipio que está a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género, ya que si bien a nivel nacional tenemos una ley, una maravillosa ley de violencia de género, que esa misma ley recomienda al Estado Nacional 7 políticas públicas básicas para terminar con la violencia de género. En Mar del Plata podemos decir que esas 7 políticas públicas se han implementado exitosamente y con el esfuerzo del Estado municipal a partir de la gestión del intendente Gustavo Pulti. Por lo cual sí tenemos más denuncias, pero también se hace muchísimo más. Digamos, no podemos tener un escudo que proteja a todas las víctimas de violencia. Está claro, y hay que trabajar en la prevención. Permanentemente, eso es lo básico, porque la violencia de género es un problema social que nos atañe a todos, no solo a las mujeres. Claro. Por lo cual son importantísimos espacios como este, donde nosotros tenemos a la comunidad atenta, donde nosotros ingresamos a las casas de todos y les pedimos que se acerquen, que nos consulten, que podemos ayudarlas, que están previstas todas las instancias para ayudar a la víctima de violencia de género. Solo tenemos que detectar el caso a tiempo. Muy bien, Valeria, y puertas adentro, digamos, ¿qué es la primera cosa que hay que hacer? ¿Hablar, tal vez sea lo primero? ¿Animarse a decir? Animarse a decir, empezar a decir. Las mujeres que sufren violencia en general lo mantienen oculto, no es un tema difícil, les ocasiona mucha vergüenza por la situación en la que están viviendo, entonces muchas veces no lo han podido hablar con nadie. Si tienen golpes o han recibido algún tipo de agresión, intentan justificarlo de algún otro modo. Entonces es muy importante que puedan llegar a alguno de los lugares que hay en la ciudad y pedir ayuda. Esto sería lo primero, poner en palabras lo que les está pasando. Totalmente. Para esta ayuda, digamos, últimamente conocemos también casos de gente con exposición pública, mujeres famosas que se animan a decirlo. Sufrí violencia de género. Eso colabora, supongo. Eso colabora y eso también demuestra que le puede pasar a cualquier mujer. Claro. Esto es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. La violencia de género atraviesa todas las clases sociales, no es que están exentas alguna mujer que otra. No tiene que ver con la formación, no tiene que ver con el nivel socioeconómico. Esto está presente en todos los grupos y además en los grupos etarios. Claro, ¿sí? Es en definitiva así un tema de educación, pero que no tiene que ver con hasta dónde llegaste en la universidad. Exactamente. No, de ninguna manera. ¿Cómo fuiste educado? De todas maneras, es muy importante remarcar que si bien atraviesa todos los actores sociales, hay una población que es mucho más vulnerable, que es la que no tiene menores posibilidades de escapar de esa situación y generalmente eso está vinculado a las posibilidades económicas. Exactamente, la mujer que no tiene a dónde ir, que dice si no voy acá, ¿qué hago? Que no tiene una red de contención. Bueno, el Estado está presente, nosotros remarcamos todo el tiempo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas. El 108 es una llamada gratuita desde cualquier teléfono fijo de Mar del Plata, esa es la línea Malva, y atendemos las consultas no solo de las mujeres, sino de sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todo aquel que detecte un caso de violencia de género puede comunicarse para que inmediatamente nosotros podamos articular con esa persona, a ver cómo llegamos a esta víctima de violencia. Los canales para denunciar están bien claros, los sistemas de contención, sí. Porque antiguamente se decía, la mujer por ahí llegaba a una comisaría y dependía con quién se encontraba. Se encontraba con alguien que le decía, bueno, señora, vea, señor, cálmese, bueno, a su casa. Siempre en la comisaría de la mujer. Okay. Siempre a la comisaría de la mujer, que hay una sede la sede central es en Juan B. Justo, pero bueno, la dirección de la mujer también tiene una sede de la comisaría, que es en Alberti 1518, en Playa Serena también hay otra delegación. Psicológicamente, hablando desde la psicología,
¿Se puede armar un esquema de un hombre violento? Digamos, ¿cuáles son los primeros indicios que da un hombre violento? En general, el hombre violento es violento puertas adentro de su casa. Hablemos de generalidades. Sí, claro. A veces no, pero en general es violento puertas adentro. Es decir que socialmente, a nosotros hablamos de doble fachada, porque socialmente es muy agradable, inclusive es muy sociable, exitoso. Esto también dificulta a la mujer empezar a hablar del tema, porque es... No me van a creer. Claro, pero ¿cómo? Si es tan amoroso, Claro. ¿cómo va a ser capaz de hacer alguna cosa de estas? También es verdad que la mujer está sola, entonces es mucho más vulnerable. También es importante el tema económico, hay muchos factores que intervienen, es decir, muchas cosas que se cruzan. Pero hay alertas, digamos, que alguien puede ir viendo de este hombre violento. Sí, en general le cuesta a la mujer identificar estos, pero hay signos que tienen que ver con el control, con el dominio. No te pongas esto, no salgas. El control económico. Tratar de aislarla de la familia de origen, hablar mal de las amistades, denostar y desacreditar a las amistades que tienen, y esto hace que se vaya cerrando el círculo y que la mujer quede sola con esta persona violenta, maltratadora. Entonces también dificulta cuando ella tiene que o intenta salir. ¿A quién contarlo? Está apartada de su grupo. Está muy bien. Pienso en tal vez alguien que esté mirando y que esté pasando por una situación así, que todavía no se anime a hablar. Se habla muchas veces, despectivamente, de la mujer que vuelve. Dice, pero mira, al final vuelve, el tipo la golpea y ella vuelve. Evidentemente no es fácil salir de ahí. No es fácil salir de ahí, y hay que entender que esto tiene que ver con las situaciones de violencia. Que la mujer vuelve porque la mujer está atrapada. Está atrapada realmente y ha sido su autoestima pulverizada a lo largo de los años. Muchas veces yo digo que esto es como la gota que va socavando la piedra, ¿sí? Porque la violencia, nosotros tenemos que hablar de muchas violencias, no solo de la violencia física. Hablamos de una violencia psicológica. La violencia psicológica siempre antecede a la violencia física. Entonces hay un menoscabo de esta mujer, una desacreditación que este varón va haciendo, y eso también hace que se encuentra sola, muchas veces sin recursos económicos, piensa que no le van a creer, hay hijos, y hay una situación de manipulación y de dominio que hace que a veces la única opción que tiene es volver. Y además hay algo que es importante y que es muy sencillo de explicar, que es el ciclo de la violencia, que tiene que ver con una cuestión repetitiva donde se produce una situación de tensión. Esta situación de tensión después puede terminar en general con un golpe, con algún tipo de agresión, y después hay un arrepentimiento del varón y una promesa de que esto no se va a volver a repetir. Totalmente. Pensando que por ahí podemos hacer que alguien se anime hoy mismo o mañana. ¿Qué van a encontrar en la dirección, en la municipalidad? ¿Cómo se comunican directamente? ¿Y qué van a encontrar? ¿Qué red de contención? ¿Qué le van a dar? Absolutamente toda la contención que necesita una víctima de violencia de género. Esto es la asistencia psicológica, una apoyatura jurídica. En los casos de extrema violencia, que la víctima no tenga una red armada, en cuyo caso nosotros colaboramos para el armado de esa red, contamos con un refugio para víctimas de violencia hasta que se solucione su situación. También tenemos los grupos de autoayuda. No dejamos ni siquiera afuera de la situación al violento, porque también desde la Dirección de la Mujer hay un grupo de ayuda, digamos, no es de ayuda, pero es un grupo de reflexión para hombres que ejercen violencia,
que también recibimos derivaciones del Poder Judicial. Digamos, nosotros la acompañamos en todo este periplo que significa dejar de vivir una situación de violencia, inclusive con ayuda económica en los casos extremos. Muy bien. Al irse del refugio. ¿Cómo pueden comunicarse hoy? Al 108. Al 108, perfecto. Al 108. Ese es el número. Fácilmente. Si estás pasando una situación así, si conoces a alguien que lo está pasando, hagan el llamado y empiecen a dar el primer paso. Si no es hoy, mañana pónganse a resguardo y traten de hacerlo. Anita, ¿tiene algo más? Sí, me preguntaba, 108 es la línea Malva, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. ¿Cuál sería la recomendación concreta para un familiar, para una mamá que ve que su hija quizás está siendo agredida, para un hermano? Porque siempre es el temor de cómo proceder, de por ahí intercedes y después generás aún más violencia dentro de casa. ¿Cómo tenemos que obrar como parientes, como amigos, como familiares de víctimas de violencia de género? Bueno, en general nosotros lo que hacemos justamente al comunicarnos con esta persona allegada a una víctima de violencia, empezamos a trabajar en cómo es ese caso específico, para determinar qué niveles de acceso tenemos para poder llegar a esa situación. Nosotros como Estado tampoco podemos vulnerar los derechos de las personas, pero vemos cómo es la manera, que todas las estrategias son diferentes, porque todas las situaciones son diferentes, y vemos cómo llegarlo a abordar. Hay casos que es imposible porque la víctima lo niega, entonces empezamos a acercarnos de otra manera. Por eso lo que decimos es que cualquiera que tenga conocimiento de un caso de violencia nos llame y nosotros podemos comenzar a charlar con la persona y a ver cómo nos acercamos a ese caso específicamente. Muy bien, se quedan con nosotros. Vamos